Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Es sí lo que se llama en inglés the confidence gap. Hay un artículo importante de Harvard Business Review que dice, it's not the competence gap, but the confidence gap that matters. Y que habla particularmente de las mujeres, y que la brecha entre los hombres y las mujeres no es que los hombres sean más competentes, sino que los hombres se creen más competentes. Entonces se tienen confianza. Inmerecidamente, o sea, no está la diferencia, pero cuando mides no lo que hacen, sino cómo creen que lo hacen, los hombres se evalúan mucho más alto a sí mismos que las mujeres, cuando en realidad están los dos parecidos. Entonces habla la brecha de confidencia. Confidence es autoconfianza, self-confidence. Así que te cuento al margen, hay un fenómeno de psicología social, se llama el efecto Dunning-Kruger. Dunning y Kruger son dos investigadores que hicieron este estudio y descubrieron que la gente que es muy inteligente suele subvaluar su inteligencia. La gente que es poco inteligente suele sobrevaluar su inteligencia. Y la gente que es muy poco inteligente también suele subvaluar su inteligencia. Entonces, como si estás en un extremo, si eres muy malo o muy bueno, tiendes a darte cuenta que eres o muy malo, o si eres muy bueno, te das cuenta de todo lo que te falta. Pero los que son incompetentes, los que están en el medio, suelen creerse más inteligentes y más capaces de lo que son. Entonces es un efecto también parecido de tenerse confianza inmerecidamente. Y es algo bastante, digamos, afecta más a las mujeres que a los hombres, aparentemente. Eso es estadístico, no hay ninguna razón biológica. Hasta por lo menos nadie encontró ninguna razón biológica, pero culturalmente, por la crianza, por lo que fuera, las mujeres suelen tener más retos que los hombres en este tema de presentarse más agresivo. Puede ser que haya un poco de hormonas o la diferencia entre la testosterona y la oxitocina, que la testosterona es más agresiva, en fin. Puede ser, pero en realidad no importa. El caso es que sentís una falta de grounding, de estar parada fuerte, bien plantada sobre la tierra, pues como, ¿qué hago yo aquí? Y esta gente, el día que se den cuenta, me sacan. Me puedo identificar mucho porque me ha pasado a lo largo casi de toda mi vida, como, wow. Así lo llamo, el síndrome del impostor. Si supieran quién soy, jamás me hubieran elegido. Ellos creen que soy aquel que yo pretendo ser, pero si supieran la verdad de mí, me echan ya de inmediato. Y me llevó muchos años superar eso, así como algo que tenía acá atrás en la cabeza, ¿no? Como una vocecita que me decía, no te la creas porque en algún momento te van a descubrir. Y andaba así en ascuas el día que supieran la verdad de mi falta de inteligencia, de capacidad, de lo que fuera, que me sentía menos que los que me rodeaban. A mí también me pasó lo mismo que a vos, exactamente lo mismo que a vos. Estaba en MIT y decía, wow, este tipo estudió en Harvard, ¿qué voy a hacer? Yo con un tipo que estudió en Harvard y el otro viene de MIT. Y yo ¿quién soy? Yo vengo de la Universidad de Buenos Aires y no sé nada de matemática, ¿y qué va a hacer? Y no entiendo nada. Y de verdad que no entendía, estaba muy asustado. Después me di cuenta que los demás entendían menos que yo, entonces me sacó una buena nota y me curé después. Y el profesor me pidió que fuera ayudante de cátedra, y dije, bueno, yo soy malo, pero los demás son peores. No es que me creí bueno, dije, yo seré malo, pero los otros son peores que yo. Si me llaman a mí ayudante es porque los demás no dan pie con bola, y mis notas competitivamente no estuvieron tan mal, a pesar de que estaba aterrorizado que no entendía nada. Entonces, entiendo muy bien, es un fenómeno de vértigo, como que subiste tan rápido
que mentalmente todavía te crees la que eras unos años atrás y mirás a la gente alrededor y es gente que hace 3 o 4 años admirabas y los mirabas de lejos y ahora estás sentada en la misma mesa trabajando como colega y diciendo, a ver, si se dan cuenta la verdad, me van a echar. Entonces tengo que pretender y te da una sensación de vértigo, ¿no? Casi, me Sí. imagino como me daba a mí. Y bueno, eso es un gran honor. No sé, o sea, todavía estoy esperando que me digas cuál es tu problema, porque eso es un signo de éxito y es un signo de humildad y es un signo de compromiso con tus valores. Entiendo, vivimos en un mundo duro, pero las cosas que me contaste hasta ahora, ¿sabes cuál es el único problema que veo? Que vos te crees que es un problema. Nada más, porque todo lo demás es como, es, así mira, cuando subiste meteóricamente, estás aprendiendo muy rápido, te están dando lugares, es como que estás subiendo una montaña muy rápido y te da mal de altura. Hay que subir la montaña más lento y te vas aclimatando, ¿no? O subís y bajás, ¿no? Literalmente esto se hace cuando escalas una montaña, ¿no? Pero si subís más de 1000 metros en un día, te enfermas. No puedes, tenés que subir y bajar, no puedes dormir 1000 metros. Si haces regularmente, te hace daño. Nadie lo puede hacer, a menos que estés muy entrenado. Pero en este caso no es algo físico, es algo mental, es acostumbrarse que realmente te lo has ganado y no tienes nada que temer y tienes todo el derecho de participar y te han elegido por una razón y estás aprendiendo. Eso está muy bien. En eso es escuchar, tal vez entender cuál es la voz que te quita confianza para resolverlo. Pero no porque sea un problema, sino porque te quita fuerza. Como hay algo, una parte, una voz o algo digamos, que no viene de fábrica. Alguien te dijo de la cultura o de tus padres o de la escuela o lo que fuera, como, vos no vas a poder. Y quedó ahí y lo podemos limpiar.